Vamos a ver cómo se programa un bucle while en lenguaje ensamblador de MIPS. El diagrama de flujo muestra la estructura del bucle while. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la condición. En caso de que ésta sea cierta, se continúa la ejecución por las instrucciones que van detrás y que conforman el cuerpo del bucle. Tras ejecutar la última de ellas, es preciso realizar un salto incondicional hacia atrás para evaluar la condición de nuevo y ver si tenemos que volver a iterar o no. Si en un momento determinado la condición se hace falsa, entonces tenemos que romper el flujo de ejecución de instrucciones y saltar a ejecutar aquellas instrucciones que se encuentran después del bucle. El siguiente fragmento de código C calcula la suma de los números enteros del 1 al 9. Para ello, primero inicia dos variables, a que va a contener la suma total y z que va a ser un número, un índice que vamos a utilizar para evaluar si tenemos que permanecer en el bucle o no. A continuación entramos en el bucle por la evaluación de la condición. Mientras z sea distinto de 10 permanecemos dentro del bucle, cuando sea igual a 10 saldremos. En caso de que la condición sea cierta, es decir, cuando z es distinto de 10, entonces ejecutaremos el cuerpo del bucle, que está formado por dos sentencias, una que actualiza la a sumándole z, otra que actualiza la z sumándole 1. Después de haber ejecutado estas dos sentencias, volvemos atrás a evaluar la condición. Si la condición es falsa, entonces no se ejecuta más el cuerpo del bucle y se continúa por las instrucciones que van después del mismo. Vamos a presentar una posible traducción del código C al lenguaje ensamblador de MIPS. En esta traducción vamos a incorporar ya de serie la optimización de asignación de registros a variables, dado que esto produce un código mucho más sencillo, menos farragoso y más veloz. Entonces lo primero es pensar qué registros vamos a utilizar para las variables a y z, que son las que tenemos en nuestro programa. Vamos a tomar la variable a y mantener una copia de la misma en el registro S0, y para la variable z vamos a utilizar el registro S1. Entonces, ya empezando a desarrollar el código, lo primero es traducir las sentencias que se encuentran antes de entrar en el bucle, las asignaciones de 0 para a y 1 para z. Dado que estamos aplicando la optimización de asignación de registros a variables, no vamos a escribir sobre las variables, sino que vamos a escribir sobre los registros. De manera que con la primera línea ponemos un 0 sobre el registro S0 y con la segunda ponemos un 1 sobre el registro S1, actualizando así los registros y desincronizando el contenido de los mismos y las variables. Recordemos que las variables y los registros son cosas físicamente distintas y nosotros estamos usando dos registros para mantener los valores que deberían tener las variables en memoria. ¿Por qué? Porque esto resulta mucho más ágil, mucho más rápido, y el ensamblador de MIPS obliga a mantener las variables copiadas en registros para operar con ellas. A continuación tenemos que entrar en el bucle. Lo primero que nos encontramos es la evaluación de la condición. La evaluación de la condición, que es mientras z sea distinto de 10, permanecemos en el bucle, y cuando z sea igual a 10 salimos. Y aquí nos encontramos con un problema, y es que si esto tenemos que implementarlo con una instrucción de ramificación condicional, estas instrucciones de ramificación condicional rompen el flujo de ejecución cuando la condición es cierta y no lo rompen cuando la condición es falsa. Dado que el bucle while precisamente hace lo contrario, entonces en la instrucción de ramificación condicional que tenemos que utilizar debemos preguntar lo opuesto a lo que se pregunta en alto nivel. Es decir, que si tenemos que permanecer en el bucle cuando z es distinto de 10, está claro que tenemos que salir del mismo cuando z es igual a 10. Y por ello utilizamos una operación BEQ, que lo que hace es saltar cuando los dos operandos que tenemos aquí son iguales. Para ello, como S1 es la copia de z y previamente hemos colocado un 10 en el registro T0, con BQ saldremos del bucle cuando z sea igual a 10, es decir, permaneceremos en el bucle cuando z sea distinto de 10. La etiqueta END está señalando a la instrucción que va justo detrás del cuerpo del bucle, es decir, justo al final del todo. Después de esto
tendremos que entrar en el cuerpo del mismo ejecutando las operaciones que tenemos ahí, que son pues primero actualizar la variable A, después actualizar la variable Z. Como actuamos directamente sobre registros sin acceder a las variables reales de memoria, usamos un add S0, S0, S1 para sumar la copia de la variable A, mejor dicho, y la copia de la variable Z, y guardar ese resultado sobre la copia de la variable A. Y para actualizar la Z, pues hacemos un ADDI de S1, S1, 1. De esta forma tendríamos el cuerpo del bucle ya realizado. Sin embargo, tal cual está el código, directamente nos saldríamos. Según el diagrama de flujo, debemos saltar atrás. Después de ejecutar el cuerpo del bucle, debemos saltar atrás de forma incondicional para volver a evaluar la condición, para lo cual entonces necesitamos una instrucción de salto o ramificación incondicional. En este caso hemos utilizado un mnemotécnico B que corresponde con una pseudo instrucción de ramificación incondicional hacia atrás. En este caso podríamos haber utilizado el mnemotécnico J que corresponde con una instrucción real de salto incondicional. En cualquier caso, lo que debemos poner es como etiqueta la que hayamos colocado justo al comienzo de la evaluación de la condición. Si en un momento dado la condición se hace falsa, entonces saltaremos a la etiqueta en y terminaremos la ejecución del bucle, tras lo cual lo que nos queda es precisamente sincronizar los registros con las variables de memoria, es decir, copiar el contenido del registro S0 sobre la variable A y copiar el contenido del registro 1 sobre la variable Z. De esta forma, ambas variables quedan con el valor final esperado. Acabamos de analizar la traducción de un código escrito en C que contiene un bucle while a su correspondiente en ensamblador de MIPS. En el lenguaje C existe otro modelo de bucle que es muy parecido a bucle while, aunque en apariencia es distinto. Este es el bucle for. El bucle for contiene unas sentencias de inicio que deberían ir en el diagrama de flujo justo aquí en medio, marcamos en azul. A continuación se evalúa la condición para ver si debemos entrar en el bucle o no, que es lo que hacemos en el bucle while al comienzo del mismo, y después se ejecuta el cuerpo del bucle. Tenemos aquí cuando realmente la evaluación de la condición resulta cierta. Al final, antes de volver a evaluar la condición, tenemos que hacer la actualización. La actualización consiste en aplicar las sentencias que tenemos justo antes del paréntesis, después del último punto y coma. Esa actualización se realiza al final del cuerpo del bucle, justo después de haber terminado de ejecutar la última instrucción del mismo. Y después tenemos que volver atrás para evaluar la condición nuevo y ver si tenemos que continuar. Si comparamos este bucle for con el while, vemos que realmente están haciendo las mismas operaciones, solo que la sintaxis es distinta. Las sentencias de inicio van fuera del bucle. En el bucle for, en realidad, forman parte de la construcción, pero están fuera de las iteraciones. A continuación tenemos la evaluación. La evaluación ya sí se repite en cada iteración. Y al final del bucle, antes de retornar a volver a evaluar la condición, tenemos la actualización. En medio tenemos el cuerpo del bucle, que en este caso es esta sentencia de aquí. Entonces vemos que existe un paralelismo absoluto entre lo que es una construcción escrita con bucle while y una construcción escrita con bucle for. Por tanto, la traducción del bucle for al lenguaje ensamblador es idéntica a la del bucle while. Si acaso, para aclarar un poquito más las cosas, podríamos colocar una etiqueta para ver dónde comienza todo el código que se deriva de la implementación del bucle for. Realmente nos encontramos con que las sentencias o las líneas de código que pertenecen a la parte de inicialización, a la parte de evaluación, al cuerpo del bucle, a la actualización y al salto atrás, son todo el código prácticamente que tenemos ahí, salvo las sentencias de sincronización. Entonces, bueno, pues podríamos colocar una etiqueta for
arriba del todo, y con esto pues tendríamos implementado realmente el bucle for. No haría falta cambiar nada en absoluto de lo que hay entre medias. Como comentario adicional, decir que aquí podemos aplicar algunas optimizaciones. La primera y muy evidente es la de movimiento de código. Como estamos metiendo un 10 aquí dentro del registro de 0 en todas las iteraciones del bucle, esto lo podríamos sacar fuera de las iteraciones, lo podemos poner dentro de la construcción de bucle for si queremos, pero fuera del código repetido. Esta sería la optimización de movimiento de código. Además, también podemos eliminar el almacenamiento muerto del final, dado que z es un índice de bucle. Aquí se ve mucho más claro que la variable z, después de haber terminado de ejecutar el bucle, ya no nos sirve para nada, porque es el índice. Normalmente cuando ejecutamos un bucle, si hay un dato que hace las veces de índice, cuando terminamos la ejecución del mismo, ya ese índice tiene un valor que consideraremos normalmente irrelevante.